que el análisis se construye en las relaciones sociales y en la interacción con otros. Y me parece que esto es clave en cómo ha sido la construcción de todo el campo de conocimiento que hacíamos referencia al inicio. Ha sido un permanente reconocimiento de que es una categoría que lo que nos permite es construirla y reconstruirla a partir de las relaciones sociales y de la interacción con los otros. Y por último plantea como cuarto componente de la categoría que incluye una dimensión que es subjetiva, y en esta dimensión subjetiva refiere a eso que es, como todo lo que nosotros reconocemos como subjetivo, que es esto de cómo nos apropiamos, y nos apropiamos de manera singular los sujetos mediante el pasaje por las instituciones de socialización de todos los demás elementos que componen el género. Es decir, nos desafía entonces a pensar en una categoría que tiene múltiples planos o dimensiones a tener en cuenta para poder trabajar con ella. Han habido diversas contribuciones a problematizar esta categoría y me parece que también importa porque algo que por lo menos en mi práctica docente como permanente es cuando referimos un concepto, cuando referimos una idea, cuando referimos a un modo de pensar, bueno, ¿en qué contexto lo estamos planteando? ¿Cómo contextualizamos el género? Entonces yo diría, una de las cuestiones centrales es, estamos hablando de género en un país y en un continente atravesado por múltiples desigualdades, que ha hecho en un periodo importante de la región esfuerzos importantes para el combate de la pobreza con resultados, pero que estos resultados no han revertido la historia de las desigualdades. Entonces tenemos desigualdades estructurales en lo que tienen que ver con los recursos económicos, con el acceso a los recursos económicos, con el acceso a los territorios, con el acceso a las representaciones, múltiples desigualdades de carácter estructural, con bases económicas muy potentes, pero también al mismo tiempo cuando pensamos en género tenemos que ver cómo se inserta en esa trama de desigualdades el análisis de estas voces que empezaron en el carnaval a problematizar prácticas que estuvieron largamente internalizadas, largamente naturalizadas y por lo tanto si estuvieron largamente naturalizadas es de suponer que estuvieron internalizadas por muchos de quienes son actores importantes en la vida de esta fiesta, ¿no? Yo diría, las mujeres empiezan a decir que no se callan en el carnaval. Un ejemplo de esto es el surgimiento de las cuentas, varones entre ellos varones de carnaval. En esto, el trabajo de sistematización de Sol Escabino con Victoria Sestau, la existencia que reconoce este trabajo de casi 300 testimonios digitales, muchos de ellos de violencia sexual, dirigidas a niñas, niños y adolescentes, que implican todos los ámbitos del carnaval. Respuestas han generado, a partir de lo que ellas denunciaron, la necesidad, porque así lo plantearon, lo reclamaron desde respuestas también de las instituciones públicas. En particular, las denuncias, la inmensa mayoría, denuncias realizadas en Montevideo o que ocurrieron en Montevideo, y se produce entonces como respuesta asambleas, más de 3 asambleas de feministas que quisieron aportar, de feministas del carnaval, que construyeron en conjunto con la Intendencia una agenda de trabajo. Esto que les voy a contar, que es un punteo de las cuestiones que yo rescaté de esto, que me parece como importante compartir con ustedes, son resultado también de una entrevista que a raíz de haberme desafiado a venir a poder compartir con ustedes una reflexión sobre el carnaval, hice con la directora de la Asesoría para la Igualdad de Género, con Solana Quesada, para tratar de identificar con ella algunas claves de la práctica concreta de la política pública. Ella me cuenta de estas asambleas, me cuenta también de esta agenda de trabajo que se prioriza el Carnaval de las Promesas, se realiza un diagnóstico con la ONG El Paso, con consulta a niños, niños y adolescentes, con las técnicas, los familiares y con el personal directivo. Con el Departamento de Cultura y la Asesoría de Género, en articulación con ADICAPRO y con INAU, se realiza un protocolo de atención y prevención ante situaciones de violencia, se crea la figura de monitores de género. Con UNICEF se realizan talleres con todos los participantes del Carnaval de las Promesas, con las niñas, con los niños, con los adolescentes, con los familiares, con las técnicas, con los directores de conjunto. Se hacen trabajos grupales en género y se capacita a monitores. Y se crean, cogestionadas con activistas del Carnaval, puntos violetas en el Carnaval de las Promesas, en la Murga Joven, en el concurso oficial y un punto violeta itinerante en los espacios populares. Se suman compromisos. ADICAPRO, la asociación que reúne a
los promotores del Carnaval de las Promesas, se los capacita a los directores de los conjuntos, se establecen límites para que las personas denunciadas en los testimonios digitales participen en el Carnaval de las Promesas. Con la Comisión de Género de DAEPU, con los directores asociados de espectáculos carnavaleros populares del Uruguay, se crea una comisión de género, se capacita a los directores de los conjuntos, con el sindicato SUCAU se activa la comisión de género y un protocolo de cómo proteger a las víctimas. Junto con esto se producen también movimientos de mujeres feministas, de murguistas feministas que se organizan y que hacen un conjunto de declaraciones, y dejo la declaración de las murguistas feministas para recuperar alguna idea que ellas plantean del comunicado del encuentro de murguistas feministas que hacen el 22 de agosto del año 2021. ¿Por qué traigo esto? Porque cuando nosotros conceptualizamos el género, además de ver asimetrías de acceso a los recursos económicos, de ver asimetrías de acceso a condiciones de trabajo que seguramente serán parte de otras intervenciones, hay también una cuestión que me parece clave, es la expresión más brutal de la desigualdad de género, es la expresión de la violencia de género. Entonces, ¿cómo aparece y cómo irrumpe esta temática? Fíjense que hablábamos antes de que a raíz de las denuncias sobre violencia se generan una cantidad de capacitaciones que trabajan en la previa también, que trabajan en cómo se sensibiliza en género, en cómo se habla de la apropiación de los derechos, en cómo se reconocen estas cosas para poder llegar a trabajar los temas de la violencia, ¿no? Pero también me preguntaba, y sé que en esto hay aportes de muchas antropólogas y antropólogos que lo han trabajado, es la pregunta esta de la fiesta de quiénes, a mí me lleva a otra pregunta también, que es, en cada festejo, en cada celebración, en cada conmemoración, en cada celebración de algo público, también existe una construcción de sujetos específica. ¿Qué sujetos se construyen en estas fiestas, ¿no? Y esto me llevó a algunos autores que plantean la fiesta como espacio de celebración, o si no, como arte de la resistencia, ¿no? Y en esto un actor que también coincide con el apellido de la autora que mencioné inicialmente, pero que es James Scott, que plantea los dominados y el arte de la resistencia en esta publicación, nos obliga a pensar cómo hay un punto de vista ahí que él lo relevó en multiplicidad de países, a ver esto como hay un discurso oculto en las prácticas cotidianas que también tenemos que aprender a relevar. Y nos plantea este autor también cómo la práctica de carnaval existe también, genera la construcción de un nuevo poder social que fuera de este ritual muchas veces es reprimido, pero que en este ritual, en esta fiesta, el carnaval ayuda también a la constitución de un nuevo poder social. A mí me parece como desafiante también esto como para pensarlo, ¿no? Podemos también verlo desde autores como Foucault, que plantea que donde hay poder hay también resistencia, ¿no? Bourdieu, que nos invita a cuidarnos de ciertos eufemismos que relativizan esto y que él los coloca como parte de los problemas que tenemos cuando hablamos de estos temas. Y por último, cómo esto no nos debe distraer de esto que parece muy importante, que tiene que ver con qué construcción de sujetos y de cultura se construye, no nos debe hacer olvidar esto de las bases materiales que sostienen también la actividad del carnaval. Entonces, como apuntes finales, yo diría, por un lado, ¿qué pasa con los cuerpos? ¿Qué pasa con el lugar de los cuerpos y la sexualidad en el espacio de lo público y en particular en el carnaval? Y bueno, algunas preguntas que nos hemos hecho en otras instituciones que producen también en instituciones, en relación a otras fiestas, en relación a otras conmemoraciones, en relación a otras celebraciones, ¿no? ¿Qué pasa con la irrupción de los cuerpos en el espacio de lo público? ¿Cómo ingresan los cuerpos? ¿Condiciona comportamientos el rol diferenciado que tienen en la sociedad los cuerpos de hombres y mujeres? ¿Habilita apropiaciones diferentes del espacio de lo público? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué queremos también que pase con todo esto? ¿Cómo generar condiciones para que no exista violencia de género y podamos vivir carnavales libres de violencia de género? No porque el carnaval en sí sea un lugar privilegiado del ejercicio de la violencia, porque el ejercicio de la violencia de género permea el conjunto de actividades públicas que se realizan en todas las sociedades. Todo
lo que se realiza está permeado por esta perspectiva, está permeado, por lo tanto, también por desigualdades de género que se expresan muchas veces de manera violenta en el ejercicio de la política, en el ejercicio del movimiento sindical, en el ejercicio de distintas expresiones donde la gente se agrupa, canaliza y realiza actividades de carácter público de este nivel de significación como el que tiene el carnaval acá. ¿Cómo construir sistemas de protección junto con el reconocimiento y la reparación para quienes lo vivieron? Y una cosa importante me parece es, aquí pasó algo que no debe pasar más. Cuando aparece violencia, debe quedar en claro que cuando aparece y se expresa la violencia y se identifica, todas y todos debemos contribuir a que esto no pase más. Hay tensiones muy grandes en esto también. ¿Qué esperamos cuando decimos que queremos que pase? ¿Pensamos que esto hay que resolverlo punitivamente? ¿Creemos en las políticas estas de cancelación, donde alguien, porque una vez haya ejercido violencia, deja de tener toda posibilidad de acceder a un espacio público? ¿Cómo expresamos esta tensión y qué nos parece que tenemos que hacer para recuperar el sentido que tiene el trabajar en género, que es promover relaciones más igualitarias? Y si la violencia es la expresión más brutal de las desigualdades, ¿cómo crear ambientes igualitarios, generadores de una cultura donde todas y todos tengamos acceso a la fiesta y podamos disfrutar desde nuestros modos de estar en el mundo, seamos niñas, adolescentes, viejas, viejos, pertenezcamos al ciclo de vida que pertenezcamos y tengamos nuestro modo de estar en el mundo particular y que podamos participar todas y todos de la fiesta de la misma manera. Por ahí va mi reflexión. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carmen. Aparte con una eficiencia en el tiempo maravillosa. Bueno, vamos a continuar con las demás exposiciones y después hacemos el espacio para preguntas. Entonces viene ahora otra conferencista de lujo, la economista Alma Espino, que es economista, feminista, coordinadora del área de desarrollo y género del CIEDUR. Ha sido consultora del Banco Mundial, de CEPAL, del PNUD, de OIT, ONU Mujeres, directora del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y nos va a agregar la perspectiva económica y del mundo del trabajo, quizá. Gracias, Alma. Bueno, buenas tardes. También yo quiero agradecer la invitación, que me resultó al principio un poco impactante, porque uno dice, bueno, ¿yo qué sé de carnaval? Aparte de ir al tablado, ¿no? Bueno, pero entonces pensé que lo que yo puedo hacer acá como un aporte es contarles algunos rasgos de lo que es el mercado de trabajo, el trabajo y el empleo en el Uruguay, para poder más que nada levantar algunas preguntas y para tenerlo como, si es que se puede, como marco de análisis para el tema del carnaval. El carnaval uno lo puede ver como una fiesta y lo puede ver como un mercado, ¿no? Un mercado donde hay empleo, hay producción económica, hay trabajo, pero también hay trabajo informal, subempleo, es decir, algunas de las características que uno puede mirar en general en el mercado laboral. Pero tiene también otra dimensión que me parece que es relevante, que es la producción artística, porque en el carnaval también hay arte, y también el arte es una forma de trabajo con la que no estamos muy acostumbrados y acostumbradas a lidiar, ¿no? Es una forma de trabajo que no es tan clara, tan explícita como la que estamos acostumbrados a estudiar. Entonces, me gustaría justificar esto de que voy a hablar del mercado laboral en general, pero pensando en un mercado en particular. Y les voy a leer un aporte del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, que dice: más allá de las lentejuelas, la música y la tradición invaluable, los carnavales son una expresión del enorme potencial de las industrias creativas, un ecosistema que produce ingresos de más de 124.000 millones de dólares al año en América Latina y el Caribe. Cuando los gobiernos nacionales y locales apuestan por los carnavales y los promueven, están mejorando su papel como motores de creatividad
e innovación. Me parece que la importancia que se le atribuye a los carnavales en la región desde el punto de vista económico, pero también este llamado a que se trata de creatividad, creación, innovación. Y para terminar esta descripción, una información obtenida del País, el diario El País de Uruguay, donde dice que se estima que unas 40.000 personas trabajan en el carnaval, según cifras que maneja Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos Populares del Uruguay. Ahí entran desde churreros y choriceros hasta los componentes de las agrupaciones, las maquilladoras y los que hacen los vestuarios, por nombrar a unos pocos. Es decir, efectivamente, es un lugar de producción de arte, de alegría, de fiesta y de producción económica. Y entonces me interesa colocar algunas ideas y algunos datos desde una perspectiva feminista, es decir, hoy Carmen lo mencionaba, en primer lugar tratando de diferenciar trabajo y empleo y cómo tanto el trabajo como el empleo realizan un aporte económico a la sociedad, porque normalmente en los análisis económicos, cuando se habla de trabajo asalariado en el sector público y privado, por cuenta propia, formal e informal, en distintos sectores de la actividad económica, pero siempre remunerado. Se trata del trabajo que se intercambia en el mercado, el empleo. Se valora social y económicamente, es visible para la economía porque tiene números, se dice la masa salarial es de tanto, existen tantos ocupados y tantos desocupados, y se mide en las estadísticas oficiales. Sin embargo, las mujeres, en general, de manera predominante, nos ocupamos de un trabajo, el trabajo doméstico y de cuidados, que no es remunerado, a veces es remunerado, pero no es remunerado en los hogares cuando lo hacemos en el marco de la familia, y si bien muchas veces se nos reconoce como un aporte de amor y afectivo, pero el aporte económico es mucho menos visible, cuando no es obviado, ¿no? Desconocido, invisibilizado. Entonces, la historia de la disciplina económica ha dado lugar a que las tareas no remuneradas queden simbólicamente asociadas al no trabajo. Y todas nosotras lo conocemos del lenguaje común cuando las mujeres que solamente se ocupan de las tareas del hogar y no trabajan en forma remunerada en el mercado, dicen yo no trabajo. Y sin embargo, sabemos muy bien que trabajan todo el día. Pero la idea de trabajo quedó así. Este trabajo no remunerado que hacemos las mujeres se articula, por supuesto, con la dinámica económica y con el trabajo remunerado en el mercado. ¿Por qué se articula? Bueno, existe una primera división que es la división sexual del trabajo, ¿no? Es decir, donde las mujeres de manera predominante nos encargamos del trabajo doméstico de cuidados y del trabajo no remunerado, y los varones de manera predominante del trabajo de mercado. Por supuesto que esto ha ido cambiando muchísimo, sobre todo ha ido cambiando que nosotras cada vez más ingresamos al mercado laboral, no tanto que los hombres se ocupan del trabajo no remunerado en los hogares, pero hay efectivamente cambios. Ahora, este trabajo que se realiza en los hogares tiene, bueno, una primera función, la reproducción biológica, ¿no? Con la cual nos tenemos que dedicar a los cuidados, a cuidar no solamente, como se dice, a los dependientes, porque desde la perspectiva feminista todas y todos tenemos algún grado de dependencia, somos humanos, tenemos regiones vulnerables y por lo tanto somos interdependientes. Entonces, tenemos además una función muy importante dentro del sistema económico y que tiene que ver no solo con el cuidado de los menores, hijos e hijas, de las personas adultas en el hogar, sino de que todo eso se transforme en reproducción de la fuerza de trabajo, en la fuerza de trabajo del día a día, es decir, que al día siguiente podamos ir al trabajo remunerado y de las generaciones. Entonces, primero que nada, como me parece importante señalar eso, ¿no? Se trata de un tipo de trabajo que tiene una dimensión económica como cualquier otro trabajo remunerado en el mercado. Ahora bien, sin embargo, esta división sexual del trabajo tiende a operar no solo
invisibiliza nuestro aporte a la economía, sino que tiende a obstaculizar la participación de las mujeres en diversos ámbitos, como puede ser el trabajo remunerado, la política, los ámbitos sociales. En especial yo me voy a referir a lo que son las desigualdades de género en el ámbito del mercado laboral y a lo que le llamamos brechas. ¿Qué son estas brechas de género en el mercado laboral? Bueno, es la distancia que hay entre esos indicadores. Y no voy a dar muchas cifras, pero algunas que me parecen así como súper fuertes para entender qué son estas brechas y cómo se expresan las desigualdades de género en el mercado laboral. Una de ellas, por ejemplo, es cuando controlamos por sexo cómo se distribuyen las personas por condición de actividad, es decir, ocupados, desocupados, estudiantes, quehaceres domésticos, jubilados. Y, por ejemplo, voy a considerar la brecha que existe entre las personas que se dedican a los quehaceres domésticos, si son mujeres y si son hombres. En el caso de las mujeres, el 12 o 13% de las mujeres de 15 años y más se dedican a quehaceres domésticos. En cambio, en el caso de los hombres no alcanza al 2%, es decir, hay una brecha como de 12 puntos porcentuales. Cuando miramos los porcentajes de ocupados en trabajo remunerado, tenemos una brecha de casi 15 puntos porcentuales, es decir, mientras los hombres son casi el 65% de los varones que están ocupados, las mujeres son alrededor del 50%. Esta es una de las diferencias más grandes, ¿no? Es decir, cuántas mujeres ingresan, trabajan o buscan trabajo en los mercados laborales con relación a los hombres. Muchas veces decimos que los hombres trabajan, se emplean, buscan empleo en el mercado porque son hombres, de manera tal que las diferencias entre la tasa de actividad, que le llamamos al porcentaje de mujeres de 14 años y más que trabajan o buscan trabajo, tiene una diferencia de casi 20 puntos porcentuales con los varones. Esto, además, ha sufrido algunas pérdidas importantes durante la etapa de la pandemia 2021 y la recuperación se ha vuelto bastante difícil. Por otro lado, y para ilustrar un poco el planteo que hacía Carmen acerca de la interseccionalidad, es decir, cómo nos va a las mujeres y a los varones dependiendo, por ejemplo, de la situación socioeconómica de los hogares. Cuando dividimos el conjunto de los hogares en quintiles de ingresos, tenemos que en los hogares más pobres, en el quintil número 1, la participación de las mujeres de 15 años y más es aproximadamente del 51%. Es decir, de cada 100 mujeres en los hogares más pobres, solo 51 mujeres están trabajando o buscan trabajo. Y si me voy al de los más ricos, es decir, al quintil número 5, ese porcentaje pega un salto muy grande, porque casi el 59% de las mujeres de los hogares más ricos trabajan en forma remunerada o están buscando empleo. Esto también está atado a que en el primer quintil las mujeres tienen menor formación académica y niveles educativos que en los más altos. Tienen menos posibilidades de ingresar al mercado laboral, la división sexual del trabajo se torna un obstáculo muchísimo mayor porque evidentemente en esos niveles de ingresos también el número de menores a cargo suele ser en el Uruguay y en general mucho más alto. Podríamos decir que además de que ingresamos en menor proporción al mercado laboral, existen otros rasgos, otras características que están relacionadas con lo que en la disciplina hemos estudiado como discriminación, como segregación laboral, es decir, las dificultades para entrar en cualquier tipo de empleo, o la concentración de las mujeres en determinados puestos de trabajo. Y para simplemente darles algún número así también como más importante, si nosotros miramos por tipo de ocupación, ¿no? Por ejemplo, Fuerzas Armadas, por ejecutivo, técnicos y profesionales, científicos, empleados de oficina
y así seguimos los distintos tipos, son 9 tipos de ocupaciones que podemos tener los varones y las mujeres, nos vamos a encontrar con que tenemos que el 30% o 31% de las mujeres ocupadas son trabajadoras de servicios y vendedoras. No hay ninguna actividad en que los hombres tengan una concentración tan alta, ¿eh? Es decir, que los hombres se distribuyen de manera más homogénea entre las distintas ocupaciones. Y esto no es irrelevante, porque es relevante a los efectos del desempleo, es decir, si todas las mujeres vamos a buscar empleo en lugares donde hay una concentración ya tan grande, vamos a tener dificultad. Pero sobre todo, y eso sí lo hemos investigado para el Uruguay y durante bastante tiempo, esa concentración tampoco es irrelevante porque, y no es casualidad, las mujeres estamos concentradas en tipos de ocupación que reciben los ingresos laborales menores. ¿Ok? Entonces, tenemos una gran concentración, por ejemplo, en lo que es el servicio doméstico remunerado en hogares particulares. Tenemos una gran concentración en los servicios. Y cuando vemos un número bastante atractivo, cuando miramos profesionales científicos e intelectuales, donde tenemos 18, 19% del total de las mujeres, ese número está inflado o crecido porque las mujeres somos maestras de la enseñanza primaria, de iniciación inicial y docentes de secundaria en gran proporción. Entonces, que da la casualidad que también estamos hablando de puestos de trabajo problemáticos, con menores ingresos, etc. Entonces, y para terminar, una cosa muy importante, articulación, trabajo no remunerado, trabajo remunerado, es necesaria para el sistema económico, si en la medida en que no hay una redistribución de tareas, de roles y de trabajos y de tiempos, es un obstáculo para el empoderamiento económico o la autonomía de las mujeres. Pero además también el mercado laboral coloca obstáculos de diferente naturaleza que se suman a los estereotipos de género, a las mujeres en tal cosa no se mueven bien, no pueden ser gerentas, no pueden ser jefas, es decir, una serie de prejuicios que operan y no son inocentes, porque cuando operan todos esos prejuicios nos pagan menos, entonces no son inocentes, van atrás de un aprovechamiento, de un lucro económico. Por eso yo decía hace poco en una mesa, cuando hay estas reacciones tan fuertes, tan conservadoras contra las feministas, contra las mujeres que trabajamos en los temas de género, contra las mujeres que pelean por los derechos, no es solamente un problema cultural, es que se les desordena, digo yo, el tablero económico, ¿no? Porque se le desordena cuando uno dice igual trabajo, igual salario, porque mientras haya algunas que cobran menos que otros, entonces eso significa ganancias para otros, para algunos. Así que articulación, oposición entre las dos cosas, falta de considerar la problemática de los mercados laborales, no solamente como una problemática de los mercados, una problemática para la sostenibilidad de la vida. Es decir, si el mercado laboral sigue teniendo las mismas exigencias que tiene hoy en día y sigue comportándose como si todos fuéramos personas autónomas que no tenemos que encargarnos de nadie, ni siquiera de nosotros mismos, porque podemos trabajar la cantidad de horas que haga falta, etcétera, etcétera, entonces tal redistribución o tal igualdad de género va a ser muy difícil. Son las dos caras de una misma moneda, el hogar y el mercado, que me parece importante. Bueno, todo esto, pensado en el carnaval, cuánto de estos temas, de estos rasgos, se replican o no se replican. El carnaval tiene techo de cristal, o sea, las mujeres pueden ser directoras, pueden tener los lugares más altos, o las mujeres estamos atadas en el carnaval a los pisos pegajosos, no podemos
crecer y tener más expectativas. Las mujeres nos encargamos también en el carnaval de los cuidados. Yo digo de los cuidados en los hogares. Esto lo decía alguna colega del carnaval, quién se queda los 3 meses o 4 meses de ensayos y de trabajo cuidando a la familia, cuidando a los hijos, cuidando a los dependientes. Pero me imagino, y eso no lo sé, lo planteo, que también debe haber alguna tarea vinculada al carnaval que se hace en forma no remunerada y como un apoyo solidario, amoroso, etcétera, pero que también siempre es plata, ¿no? Y a veces no se reconoce. Y termino, normalmente hablamos que para el mercado laboral hay políticas públicas, algunas, bueno, con las que hemos avanzado bastante, hablamos del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, hablamos de las propuestas, de las peleas que han dado las mujeres por sus derechos. En el carnaval me imagino que también hay un tema de políticas públicas. Carmen mencionaba algunas acciones que se hacen desde el gobierno local. Me imagino que también todo el trabajo que están haciendo las mujeres feministas del carnaval, las propuestas que puedan hacer. Por eso me parece que en este proyecto sería súper interesante, no sé, que se pudieran responder una cantidad muy importante de preguntas, porque eso creo que es un buen inicio para un proyecto y para un trabajo posterior de propuestas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alma. Muchas gracias. Bueno, yo me voy anotando un montón de preguntas mientras las escucho. Espero que ustedes también vayan teniendo, porque dentro de un ratito vamos a tener un espacio. Pero ahora vamos a presentar a la tercera y no por eso menos importante, conferencista, Jimena Márquez, que es dramaturga, directora teatral, profesora de literatura, multipremiada letrista de carnaval, componente y técnica de varias agrupaciones y en varias categorías, que le pedimos a Jimena que nos contara, desde esta perspectiva que estamos trabajando, su experiencia en carnaval. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es verdad, porque apenas me llamaron para participar, yo dije, mirá que yo no sé hablar de género, porque me cuesta, no tengo formación en eso, ni la parte académica, pero obvio, soy mujer, transito carnaval desde ser mujer, creo, y tengo la experiencia para compartir, ¿no? Y por eso ella me dijo, vení que compartiendo tu experiencia vas a hacer un aporte. Y un poco ahora, mientras hablaban las compañeras, pensaba en esta pregunta de ser mujer en carnaval, que, bueno, yo empecé como, entré al carnaval, no sé cómo llamarlo, porque hay muchos carnavales, entonces antes llamado carnaval mayor, como si Promesa fuera una antesala del carnaval, o después carnaval profesional, como si lo otro fuera entonces está. Creo que igual sabemos de qué carnaval estamos hablando, porque todavía no encontré el término para nombrarlo, pero entré a ese carnaval en el 2008 como letrista, y desde ese momento hasta ahora, hace 15 años, creo que no hubo una sola nota o entrevista que haya hecho o invitación que me hayan hecho donde no estuviera esa pregunta de cómo es ser mujer en carnaval o cómo ha sido como mujer transitar el carnaval. Y a mí me encanta la pregunta, obviamente, nos convoca y nos hace charlar, que es lo importante de todo esto. Por otro lado, me genera a veces sentimientos encontrados en el sentido de que a veces tengo ganas de hablar de otra cosa. ¿Se entiende? Digo, ¿a qué hago como mi discurso? A veces me voy a casa frustrada porque siento que voy a charlar con alguien en una entrevista o algo y que se explaya todo solo hacia ese lugar y entonces digo, esto conviene, no conviene, nos quedamos sin voz, acotamos el discurso o potenciamos el punto neurálgico de la conversación, que evidentemente sigue lamentablemente estando candente y siendo motivo de pregunta, porque si hace 15 años en todas las notas me repiten la misma pregunta, quiere decir que ahí haya una problemática sin resolver, que sigue convocando el signo de interrogación en ese sentido. ¿Se entiende lo que digo? Entonces yo digo, a veces me enoja y enseguida me desenojo y digo, por algo esta pregunta sigue sobre la mesa, ¿no? Entonces últimamente me agarré la modalidad de decir, bueno, el día que no se me haga esa pregunta,
entonces no habrá desigualdad sobre la mesa para conversar, ¿no? Entonces, bueno, la sigo respondiendo, siempre desde mi experiencia, ¿no? Supongo que sigue siendo el tema urgente que nos convoca y bueno, ya vendrá tiempo, ojalá, de poder charlar también de otros tópicos. Entonces yo empecé en Murga Joven en el año 2007 en una murga de mujeres. Acá hay una representante de la otra murga de mujeres que existía en ese momento, que se llamaba Sophie Jones, y la que yo salía se llamaba Cero Bola, que sigue existiendo en otros carnavales alternativos, riquísimos, la murga sigue rolando, por suerte. Y ahí, de acá solamente un comentario de la diferencia, son ámbitos muy distintos, Murga Joven y carnaval, ¿no? De hecho, bueno, la presencia de mujeres sobre el escenario en Murga Joven es mucho más grande que en ese carnaval. Y me acuerdo que en aquel momento a Cero Bola le iba bien y salimos 3 años y los 3 años ganamos. Esto es anecdótico, pero es para contar esto que viene, que se generaba el comentario de decir, ganan, algunas murgas de varones que no ganaban, decía, ganan porque son mujeres, y que a mí me da gracia en el choque conceptual con el carnaval, con este otro carnaval en el que eso es por ahora imposible, impensable, y donde justamente las murgas que han participado no han ganado ni han sido consideradas siquiera en unas buenas posiciones de concurso, justamente por el hecho de estar conformadas por mujeres, ¿no? Como dos recepciones diferentes de esos colectivos formados por mujeres. En el año 2008 empecé a escribir en la murga La Gran Muñeca, después terminé siendo también componente y allí estuve 7 años. Y ahí, yo al principio cuando me preguntaban cómo era ser mujer en carnaval, yo decía algo equivocado, porque bueno, he crecido como todo el mundo en esta temática, y decía, a mí nunca me pasó nada, a mí nunca me hicieron nada, no sé si es así, porque a mí, en lo personal, nunca me pasó. Que me acuerdo que una vez hace años Lucía Topolansky hizo una declaración parecida y todo el mundo le saltó con las patas al pecho, y yo dije, yo estoy diciendo algo que está mal, y me lo puse a pensar, y es cierto que a mí, en lo personal, nunca me tocó transitar una situación complicada, pero después empecé a mirar con otra lente y empecé a ver que sí, habían pasado cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en aquellos años yo era joven, era letrista de una murga de mujeres de Murga Joven, me habían convocado para escribir en carnaval, en una murga integrada íntegramente por varones, y si bien no se me maltrataba, se me ponía una lupa sobre mi trabajo mucho mayor de la que hubiera recibido un letrista varón, que no proviniera de Murga Joven, que no proviniera de una murga de mujeres. Eso reflexionando en el tiempo, en el momento no lo sentía, pero en el paso de los años sí empecé a mirar hacia atrás, y me acuerdo cómo temblaba yo con las hojas en la mano cuando iba a presentar una letra, cómo veía las caras, o escuchaba a alguien decir, esto es una comida, ¿no? Esas cosas que se decían por lo bajo, y luego de muchos años empecé a darme cuenta que eso tenía que ver también con que yo era mujer, con que era joven, con que venía de un ámbito mucho más diverso, y con que además escribía en una murga de mujeres, por lo tanto tenía que ver sobre todo con el miedo, aunque suene extraño, que tenía cierta gente de que una mujer escribiera en ese conjunto y se insertara en ese momento en un rol que no era muy ocupado por mujeres. Hoy hay más mujeres letristas, no demasiadas, de murga. En aquel momento había unas pocas, pero integraban colectivos de letristas donde la mayoría eran varones y algunas eran mujeres, pero no había ninguna mujer que se ocupara de la escritura completa, digamos, de un espectáculo, de un conjunto integrado todo por varones. Entonces, bueno, eso hizo también que, como decía hoy, el periodismo se centrara mucho en esa pregunta, en esa novedad, en esa rareza, ¿no? Que no deja de ser rareza de ser mujer en carnaval. Y por otro lado, siempre tuve la sensación de que las mujeres en carnaval fueron ingresando por un tema más de necesidad de los conjuntos, en el sentido, en cuanto al canto, la voz del sobreprimo, ¿no? Que es una voz como muy prestigiosa en carnaval, muy preciada y además bastante cara, porque se cotizan los sobreprimos, en un momento empezó como a no haber
tanta gente para ocupar ese lugar tímbrico en el coro de murga. Entonces las murgas optaron por ir a buscar mujeres, pero porque no había varones que ocuparan ese lugar, ¿se entiende? Es un análisis que hago yo, no porque alguien en un momento dijera, qué bueno que vengan 2 mujeres, sino, bueno, no tenemos 2 voces que suenen arriba, llamemos 2 mujeres, ¿se entiende? Salvo contadísimas excepciones que cupletearon en algún momento y que fueron convocadas por su calidad cómica, como puede haber sido en su momento Mari Dacuña, Lidia Chipas, Emilia, que también está ahí. En principio creo que hubo una necesidad de decir, no tenemos varones, entonces vayamos a por el plan B, ¿no? Y ahí empezó como a abrirse ese lugar en carnaval. Y por otro lado, tener en cuenta que también todos los ámbitos que se mueven en torno al carnaval están liderados y manejados por varones, por amplias mayorías de varones. Tanto DAECPU, que es la institución que rige ahí junto con la Intendencia, como también la prensa de carnaval, como también la mayoría de los dueños de las murgas que tienen dueño, los dueños de murgas son varones. No hay una murga que tenga una dueña mujer, por ahora. También están los conjuntos de murga cooperativa, ¿no? Pero esto es solo un dato que tiro al viento, que donde hay dueño, hay varón dueño, por ahora, ¿no? Con esto que hablaba de las preguntas del periodismo, hoy me pasa lo mismo con la pregunta que se repite al respecto del tópico varones carnaval. Bueno, obviamente desde que salieron, y enhorabuena, las placas en redes, es decir, el 100% de las entrevistas y las notas te hacen la pregunta a vos, mujer, sobre varones carnaval, pero nunca vi que un periodista o una periodista le preguntara a un varón por varones carnaval. No lo vi, y mucho menos a un varón denunciado en las placas de varones carnaval. Eso siempre lo anoto, lo comparto, e incluso se lo he dicho a algunos periodistas que me han preguntado. Le digo, sí, yo te respondo, obviamente, mi pensar es obvio, pero me gustaría verte, no sé, tener una entrevista con un varón denunciado sin juicio de valor, ¿no? No lo estoy diciendo como un juicio de valor. Sentalo y pregúntale. ¿Qué piensa, qué siente? ¿Por qué solo a nosotras? Si bien está buenísimo, obviamente, que nos hagan la pregunta, pero digo que las placas de varones carnaval no se reduzca a un tema que ocupa solo a las mujeres. También pasó en tablados donde hubo manifestaciones, al respecto de ciertos conjuntos que tienen muchos varones denunciados en escena y que ha habido movimientos, ¿no? Y que han ido grupos a manifestar, etcétera, que lo he visto con mis propios ojos, que se ha convertido ese evento en una batalla campal de mujeres contra mujeres, de las mujeres hinchas del conjunto que estaba siendo puesto en cuestión contra las mujeres manifestantes, mujeres contra mujeres, y eso también empieza a reducir la cancha, porque lo veo mucho que terminamos nosotras entre nosotras, ¿no? No, porque vos estás en carnaval y no te vas, no, porque vos haces otro carnaval y no venís a pelear adentro, y yo peleo, y nos terminamos enroscando como en esa de nosotras contra nosotras, y lo otro sigue impune ahí arriba sin que pase nada, y a veces siento como que se nos tuerce el foco ahí, ¿no? Como que también siento como que cada mujer que toma un lugar artístico, que se sube al escenario, que toma un micrófono, que toma una voz, la que sea, hace la revolución por algún lugar o en algún lugar, no importa si es distinto al ámbito donde otra decidió hacer el cambio o la revolución. Hay una mujer ahí tirando muros, abriendo puertas, sacando maleza, abriendo caminos. Yo no hubiera llegado donde llegué si otras antes no hubieran estado ahí sacándole maleza al terreno y sufriendo capaz ciertas cosas para que yo sufriera algunas menos. Eso yo siempre lo agradezco y lo valoro, tanto en el teatro como en el carnaval, ¿no? Las pioneras, las que estuvieron antes, no importa dónde, siempre hubo una antes, por suerte, para nosotras, ¿no? Entonces hoy al principio cuando decía, no, a mí no me pasó porque yo qué sé, porque soy de Leo, porque tengo un carácter fuerte, porque si me tengo que pelear me peleo, porque también yo siempre tuve parejas mujeres, se sabe en el ámbito de carnaval, entonces creo que ahí los varones había cierto campo en el que directamente no entraban o no lo intentaban, pero sí de repente con otras compañeras que andaban en la vuelta de la murga que ocupaban otros roles de vestuario, de maquillaje, sí pasaban, ¿no? Entonces yo en un momento me encontré
egoísta al decir a mí no me pasó porque tengo la suerte de tener cierta personalidad y poder enfrentar ciertas cosas, pero bueno, ahí estamos las que podemos enfrentando lo que se puede y que la que no puede tenga también el respaldo de las que estamos ahí hasta que podamos todas, ¿no? Esa es como un poco la cuestión. Y como experiencia me ha tocado integrar conjuntos muy variopintos. Sin ir más lejos, el año pasado participé en 2 murgas, no importa cuáles, pero es muy fácil, se googlea. Por ejemplo, una murga que ocupa, en las reuniones de texto dedicamos mucho rato a eliminar cualquier generalización en masculino que el texto pudiera tener, porque en un momento empezó a chirriar, ¿no? Yo también llegué a cantar en murga, cantando nosotros, estamos, sí. Ahora hace ruido, ¿no? Que queda raro ver mujeres sobre el escenario cantando una generalización en masculino y tomamos horas de trabajo y no, pero perdemos la rima y acá esto queda mal, y bueno, que quede mal, que no rime, pero hay una causa detrás por un lado. Y por otro lado también tuve experiencia de escribir en otro conjunto con una cabeza distinta, integrado 100% por varones, donde me llamaron y casi como una hazaña que el grupo iba a hacer, decir, bueno, que nos escriba una mujer, como yo hice un poco de fuerza para que hubiera una cupletera mujer, me contestaron, ya es bastante haberte llamado a vos para que escribas. Y en las negociaciones con otro conjunto, no importa tampoco cuál, en el que al final no estuve, yo también peleé para que hubiera una cupletera, me dije, a mí me gustaría escribir, pero si hubiera por lo menos una mujer arriba del escenario, nosotros no tenemos problema en trabajar con mujeres, me contestaron, de hecho, nosotros siempre tuvimos maquilladora mujer, diseñadora de vestuario mujer, sí, eso es antológico, es tradicional, es esa invisibilización de la mujer, porque justo son roles que son un poco invisibilizados en carnaval, el rol de las mujeres que trabajan para la murga de varones, pero no suben a escena, ¿no? Entonces digo, ahí te das cuenta que los terrenos también en los distintos conjuntos de carnaval son muy heterogéneos, ¿no? Y el trabajo es distinto. Y yo cada vez que me pasa algo así, como estas respuestas de mucho que te llamamos a vos, inmediatamente digo, me voy, no participo, no lo hago. ¿Cómo van a contestar esto? No lo hago. Y inmediatamente hay algo en mí que todavía no lo tengo muy identificado, que me hace decir, no, al revés, lo voy a hacer, porque se abrió una brecha, la voy a tomar, mañana estaré ahí y podré agrandarla, vendrá otra, haremos más fuerza, o no. Pero es algo que todavía me lo estoy preguntando. También me pregunto por qué sigo saliendo en ese carnaval, ¿no? Son como cosas que están ahí en el aire. Yo siento que me pertenece, que es mío, como de cualquiera que lo quiera, ¿no? Desde niña lo añoraba. La primera vez que vi una murga de mujeres dije, yo podía, pues yo cantaba murga delante del espejo, pero como algo que yo nunca iba a poder ser porque no correspondía a mi género estar ahí. En una vi, siendo chica, una murga de mujeres, después unas parodistas de mujeres, digo, capaz que algún día puedo, y al final pude, y hay algo que, no sé, es parte de mí, carnaval, y a veces me da rabia entregarlo, ¿se entiende lo que digo? Como a veces digo, ¿qué me queda? Decir, bueno, no sé, métanselo donde quieran, carnaval, me voy, nos vamos, todas, puede ser una opción, pero por ahora me han dado ganas de seguir estando ahí adentro y dándole un poco de vueltas al asunto y ver qué se puede hacer. Obviamente termina carnaval y hay cosas que no volvería a hacer, como todo, ¿no? En la revisión, cómo escribí esto, cómo pasa, eso también pasa, ¿no? Porque tampoco somos clarividentes, pero cometemos errores, ni que hablar en el camino. De hecho, mismo en Cero Bola, en el año 2012, que ¿Cómo estoy de tiempo? Voy a contar una anécdota increíble. En el año 2012, cuando salí con Cero Bola, hasta ese momento había habido una sola murga de mujeres, se llamaba La Bolilla que Faltaba. Y en el 2012 era la primera vez que iban a salir al concurso 2 murgas de mujeres. Y esto generó un estado de alerta importante, yo no lo volví a experimentar en mi vida. Apareció un reglamento fantasma que salió de la nada a 15 días de la prueba de admisión. En aquel entonces se podía, las murgas que venían de murga joven y daban la prueba, por lo general usaban cuplés, cosas que habían funcionado, se podía usar, ahora no se puede más reglamentariamente. Ese reglamento fantasma apareció a 15 días de la prueba, cuando todo el mundo sabía que Cero Bola estaba ensayando un espectáculo que tenía 2 cuplés polémicos, que eran el cuplé
cuplé de la menstruación y el cuplé del orgasmo, que no los volvería a escribir hoy porque ahora los reviso y tienen errores por todos lados, pero en aquel momento estaban bien. Se generó como se empezó a sentir como una sensación como de que se la quería parar a la murga. ¿Se entiende? Salió un reglamento, hicimos una movida con el director de Cultura, logramos que no sellara, que quedara para el año próximo, dimos la prueba, entramos. Primera vez en la historia y única, que hubo 2 murgas de mujeres, ¿no? Porque se dice el número de mujeres crece y no tanto porque en ese carnaval hubo muchísimas, porque eran 2 integraciones completas de mujeres. Y en el correr del carnaval empiezan a llegar a Daekpu, esto lo cuento porque es para una serie de Netflix y es real, empieza a llegar a Daekpu mails que filmaba una tal Sandra Gómez, que hasta el día de hoy no sabemos ni sabremos quién sería, Sandra Gómez, abogada de Cero Bola. No existía la persona, no tenía abogada la murga ni nada por el estilo. Mandaba mails a Daekpu en nombre de la murga y decía que nosotras veníamos al carnaval para destapar el narcotráfico y y los dueños de los tablados nos dejaron de llevar. Entonces salíamos, habíamos dejado la vida, nos habíamos comprometido económicamente con gente y no trabajábamos. No trabajábamos, salvo los pocos tablados municipales que había, no nos llevaban a los privados, no entendíamos por qué. O sea que hubo una movida subterránea que no pudimos nunca dilucidar. Hubo compañeras que la siguieron en auto hasta la casa. Yo tuve que ir a hablar con un dueño temblando las piernas de un tablado para que nos llevara, porque fue como todo un viaje astral que hasta el día de hoy tiene un signo de interrogación tremendo en nuestra vida, pero lo que sí podemos afirmar es que ahí pasó algo. Incluso quien en aquel momento era el vicepresidente de Daekpu, en la radio declaró muy suelto de cuerpo y con mucha bondad, él estaba parado desde el lado de la bondad, decía que si seguían apareciendo murgas de mujeres, entonces sería bueno pensar la posibilidad de un concurso paralelo de mujeres, y cuando alguien dijo, no, pero ¿qué? Él agregó, pero por ellas lo digo, para que también puedan ganar. Eso es dantesco, pero y es buenísima la anécdota. Y en lo mismo de esto, Cero Bola, después de ese año, hizo un carnaval bárbaro, tuvo buenísima la experiencia, espectacular, de las mejores de mi vida, y nunca más pasó la prueba de admisión, nunca más. Pues el grupo se enojó mucho con carnaval, fuimos a buscar las devoluciones, una sarta de disparates, desde una ignorancia total al respecto de las voces, ¿no? De la sonoridad del coro, como pidiéndole a la murga algo que anatómicamente es imposible porque somos diferentes, sonamos distinto. Y acá traigo una anécdota que también siempre me gusta contar para que sintamos un poco el peso de la tradición, que es que cuando ensayábamos con Cero Bola en el Club La Espada, venían unas muchachas españolas que nunca habían visto una murga. La primera murga que conocieron fue Cero Bola. Entonces fueron a todos los ensayos, escucharon el coro de mujeres, escucharon, y un día hicimos un festival y vinieron a cantar murgas de varones. Y cantó a contramano, que en aquel momento era un corazo espectacular, y ellas decían, ay, no me gusta, no parece un coro de murgas. Entonces, esto tiene mucho que ver con lo que hemos aprendido, con lo que hemos escuchado, e instalamos como lo que debe ser, o con cómo debe sonar una murga, o cómo instalamos esa categoría de qué es murga y qué no, porque cuando salían las murgas de mujeres, obviamente había mucha gente que decía que eso no era murga, ¿no? Y después, por otro lado, fantaseo, esto estoy spoileando, no cuenten, esto lo ve mucha gente por streaming, no cuenten, porque fantaseo con la posibilidad ahora cercana de sacar una murga de mujeres para carnaval y claro, busco apoyo, ¿no? Y los apoyos te preguntan, ¿quiénes están? Bueno, esta, y las otras no las conocés. Ah, bueno, no, entonces no. Pero no las conocés porque no tuvieron la misma oportunidad, porque no tuvieron la chance, porque no hubo lugar para que estuvieran ahí, ¿viste? Entonces, ¿cómo haces esa pelea, ¿no? ¿Cómo llegamos a que esa desigualdad no esté sobre la mesa? Es como ultra recontra difícil, se sabe, estoy diciendo una obviedad total, pero estoy poniendo como microejemplos donde eso se siente, ¿no? Como sin darle vuelta a la macroestructura del tema. Digo, en esta bobada de decir apoyo, ¿quiénes están? No las conozco, no te apoyo, porque no las conozco. Pero justamente se trata de que las conozcas, ¿no? Bueno, un poco por ahí lo que compartía. Muchísimas gracias, Jimena. Bueno,
La verdad, me parece que hemos tenido una sucesión de exposiciones interesantísimas. A mí me quedaron muchas preguntas, espero que ustedes también tengan. Abrimos ahora un espacio para comentarios, dudas, quejas, reclamos. No, aquí no, de aquí no. Así que están las compañeras con micrófonos para quien quiera levantar la mano y plantear alguna preguntita, si la tienen. ¿Cómo no? Comentarios, sí, sugerencias. Yo mientras voy a ir pasando una mía. Yo sabía que no les te ibas damos a tiempo aguantar. para pensar. No, yo me quedé pensando en la riqueza de la idea de interseccionalidad de la que hablaba Carmen hace un ratito y cómo podemos pensar, trasladar esa idea al carnaval, porque me parece que Alma un poquito introdujo cuando habló de las brechas, ¿no? Alma nos daba el ejemplo de, por ejemplo, la pobreza y las dificultades de educación de las mujeres como dos elementos que actúan en esa interseccionalidad. Bueno, ¿cómo hacemos o cómo podemos pensar la interseccionalidad en el carnaval, en las situaciones? Jimena nos contó un montón de ejemplos en el que me parece que podemos sacar de allí, bueno, cuáles son los fenómenos que están pasando, ¿no? Recién hablabas de una murga de mujeres desconocidas y yo me pregunto, ¿el problema es que los decisores son hombres? ¿Es porque son hombres o porque están acostumbrados a una determinada lógica en la que, ya acá hay una mano, en la que no los van a cuestionar? O el vicepresidente estaba convencido que en esa lógica su aporte era... Claro, él lo decía por bien, ¿no? Por hacer un bien desde su acotado espectro de visión, ¿no? Pero lo decía por hacer un bien. Capaz, vamos a otra pregunta y después contestan si tienen... A mí personalmente, yo tengo una mente un poco cerrada. Pero mi tema es, yo no voy a ver a alguien que no conozco. Lamento si pierdo, ¿no? Pero yo voy a ver a la gente que a mí me gusta y a la gente que conozco. Y no siento que vino por eso. Simplemente pago lo que me gusta ver, lo que ya conozco, porque me he llevado ya. No, está bien. Yo a lo que me refería es a que era muy difícil que fueran todas las integrantes de la murga conocidas en carnaval porque no han tenido las mismas oportunidades que han tenido la mayoría de los murguistas que están ahí. A eso me refería en el sentido de que todavía no son conocidas. Hay murguistas que no me gustan, hay murguistas que tengo acá arriba y que me los toquen me dan ganas de arañar. A ver, porque digo, ellos también han... Ellos también son, de alguna forma, acosados. Porque una cosa es verlo desde arriba. Yo que estoy abajo como espectadora, yo veo que los acosan, que me da vergüenza las mujeres como los acosan. Entonces, después, ¿de qué se quejan? Si son las primeras. Yo he visto entablados, ustedes discúlpenme, yo soy muy... he visto chiquilinas que hacen apuestas cuando bajen los muchachos por una botellita de 250 de Coca-Cola. Entonces, ¿de qué acoso estamos hablando? Yo quiero hacer una pregunta, porque me parece que cuando hablamos de equidad de género y de igualdad, me parece que tiene que ser para ambos lados. Y entiendo lo que decía vos, que no sé cómo, Carmen, que cuando es un movimiento social así tan importante, arrasa con todo. Pero lo que yo veo que con esas páginas que salieron de extraña procedencia, como digo yo, que no sé de dónde salieron, se violaron muchos derechos. Se violaron derechos de derecho de imagen, derecho a la personalidad, hubieron difamación de injurias que hasta ahora nadie comprobó que fuera verdad o no, porque si
creo que fue más por el hecho de escrachar, o capaz que es una ignorancia mía, ojo, que por el hecho de denunciar, porque es raro que solo 2 denuncias cayeron en juzgado, nada más. Y las otras 300 y pico, ¿qué pasó con eso? Y los chiquilines perdieron trabajo, hay muchos que no se están saliendo de carnaval por este tema. Y a ver, no hay nada que indique que eso sea verdad. Eso es lo que a mí me pasa. Y hablamos de equidad de género y yo digo, sí, tenemos un largo camino como mujeres para recorrer, pero que por ser mujer no le saquemos el derecho al otro, ¿entendés? Es algo que yo, capaz que me lo podés explicar mejor, pero es lo que a mí me resuena y me cuestiono todo el tiempo. Dale. ¿Y después contestamos o comentamos algo? Dale, perfecto. No, después te intercambiamos, no pasa nada. Todas las preguntas así van, después contestan todos, ¿está? O sea, yo en verdad como más que nada un poco de la mano con lo que plantean ellas o vinculado a lo que dicen las señoras, un poco también me parece que estamos ante 2 discursos o 2 situaciones que vienen de una herencia histórica muy afianzada, ¿no? Y que es natural que ante la aparición de, por ejemplo, todos estos scratches, entre comillas, o estas declaraciones que son anónimas, muchas de ellas, y que no han llevado como a juicios reales, se problematice como su autenticidad o se ponga como en juicio de valor si es válido o no que salgan estas denuncias mediante ese medio. Yo creo que podemos problematizarlo y que está de más que lo hagamos, pero tampoco no podemos perder de vista como estas estadísticas que de repente presentaban las expositoras, que hablan también de un reflejo de una realidad muy profunda y que los medios que muchas veces se pueden utilizar para denunciar, capaz que no son los formales, como por ejemplo ir a un juzgado, porque las herramientas quizás no están dadas o justamente no hay como una estructura política, cultural, histórica que acompañe a las mujeres que se encuentran en esas situaciones. También respecto a esto de la situación de las gurisas abalanzándose sobre los murguistas. Bueno, está bien, pero los murguistas son personas adultas de repente que si es una persona menor de edad pueden tener la capacidad de diferenciar hasta dónde puede ir el alcance de su accionar, ¿no? Y así como una gurisa de 15 años puede tomar ese accionar, también lo hace un gurí de 15 años y es muy anormal que de repente, anormal, pero pasa también, que una mujer mayor decida tomar esa situación para obtener un placer de eso. Entonces, para mí como que la problematización está buena tomarla como desde ese punto también coyuntural y realmente como verlo desde un punto de vista como más grande y no tanto al micro de, bueno, ¿cuántas de estos es, o sea, no sé, como un poco entendiendo lo que plantean, pero como queriendo también acompañar el problema que me parece que es muy real y muy válido defenderlo. Bueno. Hola, hola. Sí, está muerto, ¿no? Hola. No, está muerto. ¿Se escucha la transmisión? Perfecto. Bueno. Me surgen muchas cosas. Estos son temas como que me interpelan y me gusta mucho pensarlos. No sé exactamente cuál sería la intervención inteligente, pero quería compartir con ustedes algunas cosas que me resonaron de las conversaciones. Primero, o no sé si primero, pero
hay todo un dilema acá que tiene que ver con lo laboral y con la legitimación del arte, del trabajo creativo, que también va muy intrincado con todo lo que significa las expectativas sobre lo artístico y la belleza. A mí la anécdota esa de Jimena me parece siempre maravillosa y siempre cito a Jimena en ese cuento de las murgas, que son las murgas. Y en Chile hay muchas murgas estilo uruguayo de mujeres y a nadie le suena tan loco en el mundo que las mujeres canten en murga como acá. Acá hay un libro de Columna Nagorián que dice que una de las características de la murga es que es un coro masculino y eso llegó a los libros, ¿no? A los investigadores llegaron a decir que eso forma parte de una murga y está demostradísimo en la historia que no. Y se va demostrando en el cambio cultural también. Entonces hay todo algo que tiene que ver con esto que un poco hablaba Alma de las industrias creativas y toda esa problemática de la cultura en general que se embrinca con lo que esperamos, con lo que validamos y que además todavía se cruza con las desigualdades de género y pone al servicio esas expectativas para seguir generando desigualdad de género. Y en un momento ahí, cuando Jimena contó la anécdota Jimena es una trabajadora del carnaval, aparte de una artista es una trabajadora y la difícil de ser trabajador y de tener que llevar el pan a la mesa y poner tu creatividad en juego, que es un dilema que tiene cualquier trabajadora del arte, que a veces lo haces creativamente porque es lo que amás y lo defendés y lo militás, y a veces lo haces porque sabés un dispositivo para crear y como uno se levanta y maneja un bondi en una empresa que capaz que no está de acuerdo, pero es la que le dio trabajo, hay un momento que los artistas también ocupan esos lugares y a nosotras como mujeres a veces se nos pone también en ese lugar, le pasó a las compañeras que maquillan, yo ocupé en algún momento, nunca digo que trabajé porque fue un trabajo no me remunerado, pero trabajé no remuneradamente para periodista de carnaval y siempre me enfrenté a ese dilema de por qué estoy haciendo esto que me apasiona para un sistema que no me gusta y cuál es mi ética acá. Y todo trabajador tiene una ética y dice hasta acá sí, hasta acá no, pero continuamente como mujeres estamos interpeladas en trabajar, en generar nuestra experiencia que nos legitime, nuestra profesión y nuestra expertise para hacerlo y en algún momento cobrarlo y además defender por qué como mujeres ocupamos ciertos lugares éticos o qué lugares ocupamos, ¿no? Hay como tú un lugar, una pata ahí de entre la posición esa de nosotras como trabajadoras, que me parece muy importante, y además las militancias y además las transformaciones propias que se nos están dando, ¿no? Desde los feminismos que surgen, desde nosotras en Sofillón también teníamos esa discusión cuando arrancamos en 2008, en 2009, queremos escribir cosas que no sean solo de mujeres. Igual ahora el tema, ¿no? Como que después del 2007 y determinados movimientos, el tema político es el feminismo, entonces nos interpela a otro lugar, pero nada, ese lugar también como nosotros también queremos hablar de economía, también queremos hablar de otras cosas, ¿no? Y última cosa que me vino a la mente, una anécdota ahí que me pareció patética, pero para compartir, que hace poco una mujer me contó que cuando bajó de la prueba de admisión, una mujer sola en un conjunto de hombres le preguntaron, ¿sufriste violencia de género? O sea, la menor perspectiva para abordar la violencia de género desde el periodismo y de todo. Sí que te va a decir la muchacha que acaba de subir. No, sí, me trataron de tocar. ¿No? O sea, un montón. Divina, ella dijo que no, que le habían tratado muy bien. ¿Qué vas a decir si sos una trabajadora que te están remunerando para trabajar en un lugar y te están preguntando a la salida si tus compañeros te violentaron? Más allá de que capaz que no le pasó nada, ¿no? Pero los dispositivos esos sociales que nos siguen silenciando y ubicando, y en el fondo hay un tema económico que nos da desigualdad, y me parece buenísima la perspectiva de este proyecto de encararlo desde ese rol. Gracias. Bueno, primero agradecer que estamos acá en un lugar de facultad y tan académico y que se pueda traer algo tan popular como el carnaval, que creo que es una de las primeras instancias que se puede vivir y se puede visibilizar. Discrepo con muchas cosas, como por ejemplo con toda la frescura que tiene Jimena, que la he visto, aparte que le hacen los reportajes y los hace con la misma frescura. Discrepo también con la compañera Lucía Topolansky cuando dice que nunca la violentaron.
se ve que nunca sufrió acoso callejero, porque eso es violencia. Pero acá estamos para hablar de carnaval. Y bueno, decir que porque una chiquilina grite por un concursante está mal, bueno, no, yo no lo veo mal. Eso no da derecho al acoso, y ni hablemos de la violación, si es que la hubo o no, que tampoco lo sé, se desconoce, por lo menos yo no lo sé. Después me parece que acá hay una parte olvidada, que es las mujeres negras en el carnaval, la comparsa. Que ahí también hay mucha violencia, ¿no? Perdonen la expresión, pero mirá esta brisca bailando. Ahora un poquito se cuidan del vocabulario, un poquito, porque si uno estira la oreja, escucha. Yo fui jurado de llamadas oficial, fui jurado en los corsos barriales, que son terribles, terribles, sin desmerecer a los barrios, porque yo soy de barrio, me sale por los 4 poros, me sale el carnaval, por eso estoy acá, que soy una mujer grande, que te dicen, ¿cómo estás perdiendo el tiempo todavía con carnaval? Y no soy remunerada, ¿qué estás esperando de carnaval? Y porque para mí el arte alimenta, el arte es trabajo, aunque se vea como un pasatiempo, es trabajo, y habría que luchar para que se pague no es solo las maquilladoras, que fui parte e integré maquillaje junto a Mariela Gotuso y a otras compañeras. Me parece que falta esa parte de las comparsas, porque las comparsas son parte del carnaval y son las mujeres bailando, y las llamadas también tienen sus dificultades, más allá de que las acusaciones vienen de los murgueros. Después tengo que decir muchas cosas, pero si me pongo a hablar, no. Le paso el micrófono a otra compa. Bueno, buenas tardes para todas. Feliz de estar acá, realmente por un motivo especial, pero por todos los motivos que nos convocaron acá, la universidad, género, carnaval. Todo lo que han dicho me ha conmovido desde lo individual. Yo nací en el 70, en el 84 tenía 14 años y soñaba con cantar la retirada de Falta y Resto, el éxodo del pueblo oriental. Me parecía que como mujer no podía, ¿no? Que era una letra y un coro muy masculino, y yo nunca iba a poder llegar a eso. Canto muy mal, debo decir eso. Yo celebro todo lo que han dicho, pero quiero agregar una perspectiva. Yo pertenezco a la comisión directiva del Club Social y Deportivo Arbolito en La Teja. Desde ahí es que quiero hablar. Y me gustaría que en esta investigación, que ya le auguro profundidad y éxitos, no perdamos de vista el tema de la organización del carnaval. Todo lo que ustedes dijeron, o algunas de las cosas, van por el lado artístico, la belleza del carnaval, que a mí me enamora, pero también hay otra realidad, que es la organización del carnaval, así como dijo Jimena, que hay un carnaval de las promesas, un carnaval principal, o yo qué sé, no sé cómo se le quiera decir. A su vez hay un carnaval comercial, hay un carnaval municipal, hay muchísimos carnavales y hay muchas formas de organizarlos y muchas luchas que se producen para poder organizar. Y para cerrar, para no aburrir, pero sí querría que esta perspectiva esté en los análisis, en mi organización somos mujeres, la mayoría de las dirigentes. Y hay una mujer que es mi compañera del alma, mi hermana de la vida, que se llama Susi, que es el alma mater del tablado. Sinceramente lo es.
Sin ella no existiría el tablado arbolito. Sin embargo, como es mujer, nunca nadie la nombra. Pero nosotros sí tenemos otros dirigentes históricos, como por ejemplo ha sido el Pistola Marciscano, o Jaime Muñoz, no sé, infinidad de gente que ha salido del arbolito que todos los conocemos. Sin embargo, Susi no tiene ni apellido, es Susi para nosotros, es la Susi. Tiene sobre sus hombros el tablado, algunas compañeras la conocen. Tienen el tablado, uno de los tablados más lindos de Montevideo, lo tiene sobre sus hombros y está invisibilizada. Y creo que eso también quiere decir mucho.